¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es posible que el gerente de una empresa firme un contrato en Tokio mientras al mismo tiempo está en una junta en Nueva York? No, no es magia. Es una de las herramientas más potentes del derecho, la representación. Podríamos decir que es una especie de superpoder, el don de la ubicuidad jurídica que nos permite estar en varios lugares a la vez para crear, cambiar o terminar relaciones legales. Para entender esto a fondo, este será nuestro mapa. Primero vamos a definir qué es exactamente. Luego, de dónde sale todo ese poder. Vamos a distinguir entre la que es por necesidad y la que es por conveniencia. También veremos qué pasa cuando las cosas se complican. Y al final, cerraremos hablando de por qué es un pilar de confianza. Así que, arranquemos. Bueno, empecemos por lo más básico. La pregunta fundamental. ¿Qué es la representación? Como dijimos, es ese don de la ubicuidad jurídica. A ver, pensemos en algo que suena imposible. ¿Cómo puede alguien firmar un contrato en una ciudad y, en ese mismo instante, aceptar una herencia en otra? Físicamente, pues no se puede. Es obvio. Pero en el mundo del derecho, la solución a este acertijo tiene un nombre, y es representación. Y aquí está la definición clave. Imaginen que el representante es como un puente. Esta persona realiza la acción, pero todas las consecuencias legales, ya sean derechos u obligaciones, cruzan ese puente y aterrizan directamente en el patrimonio de otra persona, que es el representado. O sea, es una sustitución de voluntades que tiene plenos efectos legales. Y no es para nada una exageración decir que es uno de los inventos más importantes del derecho. Piénsenlo. Si en esta figura, cada socio de una empresa tendría que firmar personalmente cada papelito, o la protección de las personas más vulnerables sería muchísimo más complicada. Lo que hace es permitir que el mundo jurídico se mueva con una agilidad y un alcance que de otra forma serían impensables. Ok, ya sabemos qué es. La siguiente pregunta que cae de madura es, ¿y de dónde saca el representante la autoridad para actuar? Bueno, ese poder viene de dos fuentes muy claras, la ley y la voluntad de las personas. Y aquí se ve clarísima la diferencia. Por un lado está la representación legal, que surge por una necesidad. La ley la impone, es un mecanismo de protección. Y por el otro, la voluntaria, que nace de la pura conveniencia. Alguien decide, por gusto propio, que otra persona actúe en su nombre. Una es un escudo, la otra una herramienta. Vamos a ver la primera categoría. La representación por necesidad es, básicamente, el mecanismo que la ley activa para asegurarse de que nadie se quede en un limbo jurídico sin poder defender sus intereses. Los ejemplos más típicos son estos. Los padres representan a sus hijos menores de edad, porque ellos todavía no tienen la capacidad legal para hacerlo solos. O cuando una persona desaparece y no se sabe dónde está, la ley nombra a un representante para que sus bienes no queden al abandono. O incluso se nombra un curador para personas que necesitan apoyo para ejercer sus derechos. Como ven, en todos estos casos, el objetivo es el mismo: proteger. Ahora cambiemos de carril, hablemos de la representación por conveniencia. Aquí ya no estamos hablando de una obligación legal, sino de una decisión totalmente estratégica, el poder de delegar. Y si esta representación voluntaria es la estrategia, el apoderamiento es la herramienta que lo hace realidad. Este es el instrumento jurídico clave en este tema. El apoderamiento es, en pocas palabras, un permiso formal. Es un acto donde una persona, a la que llamamos poderdante, le dice a otra, el apoderado, «Oye, te autorizo a actuar en mi nombre». Lo más importante aquí es que es una decisión que el poderdante toma solito, y con ese simple permiso, todo lo que haga el apoderado lo vincula directamente a él. El proceso es súper directo, como se ve aquí. Paso 1. El poderdante otorga el poder. Paso 2. El apoderado actúa, diciendo que lo hace en nombre del poderdante. Y paso 3. Casi como por arte de magia jurídica, los efectos de ese acto, lo bueno y lo malo, caen derechito en el patrimonio del poderdante. El apoderado, por su parte, queda fuera de la jugada. ¡Claro! El sistema parece perfecto, ¿verdad? Pero el derecho siempre tiene que pensar en las complicaciones. ¿Qué pasa si alguien actúa en nombre de otro, pero en realidad no tiene poder para hacerlo? Aquí es donde la cosa se pone interesante y también riesgosa. Para este problema, la doctrina jurídica tiene un nombre bastante particular: el falsus procurator,
o en español, el falso representante. Es esa persona que se presenta como apoderado sin serlo de verdad. Y ojo, porque un falsus procurator puede aparecer de 3 maneras distintas. Puede ser que de plano nunca tuvo el poder, o que sí lo tuvo, pero ya se venció o se extinguió, o el caso más común, que se pasó de la raya, se extralimitó. Por ejemplo, si le dieron poder para alquilar una casa y en lugar de eso la vende. ¿Y qué pasa entonces? Pues la consecuencia es grave. Como lo dice el principio general del Código Civil, un contrato hecho en estas condiciones es, en principio, nulo. O sea, no produce ningún efecto para el supuesto representado, porque esa persona al final del día nunca dio su consentimiento. Pero, como siempre, el derecho busca darle estabilidad a las cosas y, por eso, ofrece una salida, una solución que puede rescatar un acto que de otra forma no valdría nada: la ratificación. La ratificación es en esencia como dar el poder pero después de los hechos. La persona en cuyo nombre se actuó sin permiso puede, si le conviene, decir: «Ok, valido lo que hiciste». Al hacer esto, es como si le dijera al mundo: «Aunque no di permiso antes, lo doy ahora». Este acto arregla el problema de origen y el contrato se vuelve totalmente válido. Bueno, llegamos a la parte final, donde vamos a juntar todas las piezas. La representación no es solo una técnica legal, es una herramienta que se basa en la confianza y que funciona como pilar tanto para el comercio como para la protección de las personas. Miren, históricamente, para que un grupo de personas pudiera actuar como una sola, el derecho inventó 2 caminos. Uno fue la personificación, que es crear una figura completamente nueva como una corporación. La otra fue la representación, donde los miembros de un grupo chiquito, como en una sociedad, se dan poder entre ellos. Y aunque hoy las grandes empresas son personas jurídicas, la representación sigue siendo una pieza clave en todo este engranaje. Entonces, el punto clave es este. Hoy, esta figura es indispensable. Permite que un ejecutivo cierre un trato en otro continente mientras dirige su empresa, y al mismo tiempo asegura que los derechos de un menor de edad o de una persona con discapacidad estén siempre a salvo. Es pura versatilidad en su máxima expresión. Y cerramos con esta reflexión. Darle a alguien el poder de actuar en nuestro nombre es, en el fondo, un tremendo acto de confianza. Pero esto nos deja con una pregunta clave. ¿Es un salto de fe a ciegas en la otra persona? ¿O es en realidad un riesgo que, con las herramientas legales correctas, podemos calcular y gestionar? La respuesta, como hemos visto, define esa delgada línea entre la eficiencia y la vulnerabilidad.